Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana. Estamos de nuevo en este programa que busca prevenir, diagnosticar a tiempo y darle alternativas a las personas que tienen algún tipo de diagnóstico. Los acompañamos como siempre de martes a viernes a las 11:30 de la mañana con asuntos que tienen que ver con nuestra salud física y nuestra salud emocional. Hoy vamos a hablar de algo físico que está por acá, los pulmoncitos y el corazón. Hemos escuchado mucho hablar de hipertensión arterial, pero ¿cómo les parece que también existe la hipertensión pulmonar? Y hoy vamos a estar entre otros invitados con el doctor Alejandro Londoño Villegas. Él es neumólogo, trabaja en nuestra hermanita clínica Cardiovid. Bienvenido, doctor Alejandro, ¿cómo ha estado? Hola, Olguita, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, por aquí aprendiendo con ustedes. Supremamente necesario estos temas de salud. Entonces existe la hipertensión pulmonar. ¿En qué consiste, doctor Alejandro? La hipertensión pulmonar, como su nombre lo dice, es la elevación de la presión en el circuito pulmonar. En el circuito pulmonar tenemos arterias pulmonares, venas pulmonares y digamos que lo que conocemos como hipertensión pulmonar es la elevación de la presión en las arterias pulmonares. ¿Y eso por qué se produce, doc? Pues hay una cantidad de causas de hipertensión pulmonar. Una de ellas inclusive es idiopática, es decir, que no es muy clara su producción, pero la mayor parte de ellas tienen una causa establecida. Algunas son enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, enfermedades del tejido conectivo, cardiopatías congénitas y algunos medicamentos también pueden producir hipertensión pulmonar. ¿Y la hipertensión pulmonar qué tan común es a nivel de diagnóstico, doctor? Pues en este momento la hipertensión pulmonar se ha considerado una enfermedad rara, es decir, de frecuencia poco frecuente, es una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, como podemos ver más adelante, hay cinco grupos de hipertensión pulmonar y de ellos el grupo 2 y el grupo 3 son muy frecuentes porque son producidas por enfermedades cardíacas o por enfermedades pulmonares. Esas son más frecuentes, pero la del grupo 1, por ejemplo, es una enfermedad considerada rara en nuestro medio. Perfecto. Doctor, pasemos para que nos pongamos Gracias. aquí cómodos y yo les presento pues a estas damas que nos acompañan, la doctora Luz Dared, que repiten Sana que Sana. Qué rico que esté con nosotros, doctora. Ella es cirujana plástica, médica cirujana plástica, pero hoy no viene a hablar de cirugía plástica. Hoy viene a dar un testimonio de vida con relación a la hipertensión pulmonar porque es una paciente que gracias a Dios salió adelante de ese diagnóstico después de un camino complicadito pero con final feliz. Sí, 25 años estuve con hipertensión pulmonar en la que tenía que ocuparme de un oxígeno permanentemente para hacer toda mi proyecto de vida, estudié con oxígeno, viajé con oxígeno, hacía mis cirugías con oxígeno. Y aquí yo no veo oxígeno por ningún lado, No. El que le está entrando y saliendo. En este momento soy un milagro de Dios y de la ciencia. ¡Tan maravilloso! Y estuvo en manos de Cardiovid, ¿verdad? En manos de Cardiovid, precisamente. Eso se lo debo al estímulo del doctor Alejandro Londoño porque estaba totalmente empanicada de hacerme esa cirugía. Creo que todos los pacientes cuando nos hablan de abrir corazón, pulmón, así yo sea médica, entramos en pánico. Y él fue mi apoyo espiritual, emocional, me dio unas cuantas empujaditas que fueron necesarias. Y aquí se le están viendo las alitas y la aureolita. Sí. Ah, qué maravilla. Y gracias a él estoy disfrutando. Ya llevo 3 años sin oxígeno. ¿Cómo le parece? Ya subo escaleras. Ay, que antes era... Ya viajo no sé. ya fui al Ecuador, que es a 3.800 sobre el nivel del mar en Que el antes Cajas. ni pensarlo. No, yo no podía, yo me eduqué, hice la medicina en el Ecuador y me despedí de ella y lloré muchas veces Pensando porque en es no mi volver. segundo hogar y gracias a la ciencia y especialmente Dios que permitió todo esto. Me reuní con todos mis compañeros por los 150 años de la ¿Cómo le Universidad parece? Estatal de Cuenca, caminé por toda Cuenca, Ay, bailé qué rico. y gocé. Y ahora me estoy gozando la vida, estudiando de nuevo, trabajando con mucho entusiasmo y tratando de hacer algo
Para por mis ayudar a los demás. pacienticos Ujú. y por los pacientes de hipertensión pulmonar. Pero no solo el doctor Alejandro Londoño hace parte de ese proceso, también hay un grupo de enfermeras y de otras especialidades que particularmente allá en Cardiovid le ayudan a las personas con el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Les presento a Ana María Bedoya, ella es la enfermera jefe de neumología de Cardiovid. Ana María, que yo creo que ustedes tienen un contacto muy seguido con los pacientes de hipertensión pulmonar, ¿cierto? ¿Cómo es ese papel de acompañamiento desde enfermería en el área de neumología? Pues gracias, la clínica tiene mucha experiencia en el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar, tenemos los expertos tanto clínicos como cirujanos que hacen el tratamiento de la enfermedad. Entonces, cada que llega un paciente con hipertensión pulmonar y que es diagnosticada es como prender una alarma. En la clínica, este paciente hay que remitirlo a los neumólogos, hay que mandárselo a los neumólogos y ellos me dicen, hay otro paciente nuevo, llegó otro paciente nuevo para empezarle a hacer el seguimiento. Y específicamente a los pacientes que tienen tratamientos específicos como el tratamiento para la hipertensión pulmonar endovenoso o subcutáneo, a esos les ponemos una marquita porque hay que hacerles un acompañamiento para que se adapten a este nuevo tratamiento y que trunque lo menos posible sus planes de vida normal, porque hay que empezar a preparar medicamentos y no solo es el paciente, sino que hay que involucrar a toda la familia, todo su grupo de apoyo para que sea parte de su vida y puedan vivir con hipertensión pulmonar. La adherencia, que ya aprendí ese término, es decir, ser constantes en el tratamiento es supremamente importante en hipertensión pulmonar también, supongo. No solo en hipertensión pulmonar, en todo, pero en hipertensión pulmonar la educación es muy importante y es lo que impacta en la adherencia, porque si los pacientes no están conscientes de la importancia de las dosis exactas, de las horas exactas, no vamos a tener un buen control y los tratamientos no van a funcionar, no recuperan su calidad de vida, entonces no va a ser un paciente feliz. Muy bien. Doctor Alejandro, prepárese para esta clase que vamos a dar de hipertensión pulmonar. Aquí tenemos unas imágenes. Si quieres, Brian, vamos mostrando las imagencitas, las dos iniciales que teníamos, para que el doc nos adentre en el corazón y en los pulmones para entender qué es eso de hipertensión pulmonar, mi doc. Estamos viendo un esquema de lo que es el corazón por dentro, un corazón normal y un corazón anormal. Básicamente en hipertensión pulmonar lo que vamos a ver son reflejos de la enfermedad en el lado derecho del corazón. Aquí tenemos el ventrículo derecho con el tiempo se comienza a poner grueso y alcanza a disminuirle el tamaño al ventrículo izquierdo. Eso hace que el paciente comience a notar que le falta el aire para respirar y que su capacidad para hacer lo que hacía antes cada vez es menor. Aquí vemos la salida de las arterias pulmonares, ella sale en un tronco común y luego se divide en ambos lados. Esta arteria pulmonar con el tiempo comienza a crecerse y es una de las cosas que nos ayuda cuando hacemos imágenes a diagnosticar rápido esa hipertensión pulmonar. Pásate la siguiente. Vamos con la de los pulmones, Brian, porfa. Exacto. Digamos que esta es una especie de dibujo de la caja torácica. Vemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, vemos el corazón y en el paciente con hipertensión pulmonar rápidamente nos llama la atención que el corazón se crece. El corazón se crece a expensas de las cavidades derechas. También se crecen las arterias pulmonares, sobre todo las principales. Entonces esa es otra de lo que nos hace sospechar en una radiografía de tórax común y corriente de que el paciente pueda tener hipertensión pulmonar. Si quieres te pasas la siguiente. Este es simplemente una histología, es decir, una especie de biopsia de las arterias pulmonares cuando están comprometidas y taponadas por
coágulos, que es una de las causas de hipertensión pulmonar. Pásate la siguiente. Haz de cuenta, si ustedes se acuerdan, la similitud puede ser como con un tubo de un acueducto o de una cañería que se va cogiendo una especie de óxido por dentro, pues básicamente Se va taponando. en esta enfermedad pasa lo mismo. En la tromboembólica crónica puede pasar lo mismo. Aquí vemos esquemáticamente los 5 grupos que hablamos ahorita de hipertensión pulmonar. Grupo 1 con unas causas muy específicas, o a este grupo también pertenece la idiopática. Digamos que lo interesante en uno rápido clasificar por grupos la enfermedad es que hay 2 grupos específicamente que tienen tratamientos dirigidos a esa hipertensión pulmonar. Los pacientes del grupo 1 y los pacientes del grupo 4, que es como nos contaba ahorita la doctora Luz Daret, es la hipertensión pulmonar por coágulos que se han ido al pulmón y eventualmente puede llegar a ser quirúrgica. Los otros grupos, el grupo 2 es por enfermedades del corazón izquierdo, en especial la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial sistémica. El grupo 3 son los pacientes que sufren de EPOC, fibrosis pulmonar, que llegan a ser hipertensión pulmonar, y el grupo 5 hay algunas enfermedades raras o desconocidas que pueden llegar a producir hipertensión pulmonar. Perfecto, si quiere vamos hasta ahí para que escuchemos a estas damiselas. Con esta introducción sigamos hablando con Mónica y con la doctora Luz Daret. En su caso, ¿cuáles fueron los síntomas que la hicieron consultar para más adelante llegar al diagnóstico de Bueno, hipertensión? me encontraba estudiando cirugía plástica en Sao Paulo, Brasil, cuando yo tenía que presentar un trabajo que me tenía que estar mucho tiempo sentada, y después comencé a inflamarme las piernas y mucho susto. Un susto, como pánico. Yo decía, pero ¿por qué tengo miedo si no tengo motivo para estar con miedo? Consulté y me dieron tranquilizantes. Me dijeron que era por el estrés, por mucho estudio, porque estaba en exámenes, y mejoré unos días y volví otra vez con pánico. Pasaron varios meses y yo tenía que hacerme una hernia inguinal. Me fui a la hernia inguinal, los exámenes todos normales, me operaron y a los 8 días otra vez me llamaron por teléfono como a la medianoche que tenía un paciente para revisar, que a quien había yo dejado reemplazándome, y me levanté bruscamente y comencé a sentir que el corazón estaba aquí en la garganta, una palpitación fuertísima, y entonces comencé con calambre en la lengua. No podía hablar. Gracias a Dios estaba acompañada en ese momento. Inmediatamente me llevaron a urgencias, me diagnosticaron un tromboembolismo pulmonar allá en Sao Paulo, en Brasil. Estuve en cuidados intensivos allá. Bueno, regresé luego a Colombia. Estaba anticoagulada, y aún anticoagulada, en el mismo vuelo que venía de Colombia, otra vez comencé con las palpitaciones. En el mismo viaje me trajeron a la clínica cardiovascular y dijeron que estaba embolizando. Perfecto, vamos por partecitas. Síntomas de la hipertensión pulmonar, Ana María y doctor Alejandro. Ella es del grupo 4, según tengo entendido, sí, ¿verdad? Hay otros síntomas, además de los que refiere la doctora Luz Daret, hablando de los otros grupos de hipertensión pulmonar. ¿Se pueden confundir con otro tipo de afecciones respiratorias o del corazón? Y parte de esa presentación con síntomas que se comparten con muchas enfermedades respiratorias, por ejemplo el asma, por ejemplo la EPOC, el enfisema, la fibrosis pulmonar, comparten síntomas muchas veces de tos, de opresión, de disnea, que no es otra cosa que la asfixia. Alguna gente le dice que le falta el aire, pero es básicamente lo mismo. Y ya con el tiempo, pues lo que nos hablaba la doctora, que se hinchan las piernas, se puede hinchar el abdomen porque recoge líquido, el líquido se puede recoger en el tórax, y digamos que es un grado avanzado de hipertensión pulmonar. Pero nos ha parecido frecuentemente la causa que dice la doctora de opresión o de angustia o de una sensación de que no la saben describir, como de opresión torácica. Ocasionalmente el paciente puede toser, y puede toser con pinticas de sangre, también puede ser una. Y hay una que es muy dramática, y es que el paciente puede, en algún esfuerzo,
perder el sentido. Entonces muchas veces nos imaginamos que puede ser un derrame cerebral o que simplemente se le bajó el azúcar o que la presión sistémica también se bajó. Pueden ser muchas causas, pero una de las causas de eso que llamamos síncope, que es perder el sentido, puede ser la hipertensión pulmonar. ¿Cómo le parece? Ana María, la doctora Luz Darek, contemporánea mía, una mujer adulta, pero no es exclusiva la hipertensión pulmonar de la edad adulta. Incluso ahorita más adelante tendremos el testimonio de Violeta y su madre, que por allí nos están esperando, que es una niña, ¿verdad? Sucede desde edades desde niños, pues. Sí, desde neonatos, adultos mayores. No tiene ningún rango de edad, pero es muy común en los neonatos, sobre todo asociados a problemas cardíacos. Y en la clínica, como nosotros manejamos tantos niños con problemas cardíacos, entonces es muy común ver hipertensión pulmonar en los niños, pero no hay una edad específica que nosotros digamos es la edad para sospechar hipertensión pulmonar. Por eso, como dice el doctor Londoño, se pasa desapercibida. En los adolescentes, por ejemplo, confunden el síncope con lo que decía, que pierden la conciencia. Un mareo simple. Tiene disautonomía y hacen otras pruebas, y entonces es muy difícil poder llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar, porque como comparte síntomas con muchas enfermedades y no es tan común en el medio, entonces no sospechamos de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cómo hacen para diagnosticarla, doc? Finalmente. Olguita, lo que llamamos el patrón de oro en hipertensión pulmonar es un cateterismo derecho, y es pasar por las venas grandes del cuerpo, puede ser por la ingle o puede ser por el brazo, un catéter que llega a las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, se adelanta el catéter y se pasa a las arterias pulmonares y se cuña el catéter con una especie de pequeño balón que se infla hasta que se cuña, y digamos que en todo ese trayecto medimos presiones, se miden presiones en la aurícula, en el ventrículo, en la arteria pulmonar. Cuando medimos las presiones en la arteria pulmonar nos da una cifra parecida, digamos, en que son 2 dígitos, parecida a la presión sistémica, y de ahí logramos sacar una presión arterial media. Cuando esa presión es mayor de 25 es hipertensión pulmonar. Ahora, no a todas las personas hay que hacerle cateterismo. Eso le iba a preguntar. No hay que hacerle cateterismo a todos, porque si uno está en presencia del grupo 2 o del grupo 3, de pronto con una sola ecocardiografía o con unas pruebas de función pulmonar, uno pudiera pensar que esa es la causa de la hipertensión pulmonar y ya la ubicaríamos en el grupo 2 o en el grupo 3. Perfecto. Pero cuando estamos hablando del grupo 1, generalmente necesitamos hacer un cateterismo para estar seguros de que estamos ahí. Perfecto. Pero Ana, yo quería decir que es muy importante que los médicos tengan en cuenta ese diagnóstico como un diagnóstico posible, porque si no lo tienen dentro del ramillete, nunca vamos a llegar al diagnóstico y es muy sí, tarde. Ahí lo importante es llegar al punto de recetar ese cateterismo o de lo que sea necesario para descartar por lo menos una hipertensión pulmonar. Eso es un llamado para el sector salud, ¿cierto? Para los especialistas. Sin duda que sí, a los servicios de urgencias y a las consultas repetidas por sensación de disnea o asfixia y por opresión o por síncope, hay que pensar siempre en hipertensión pulmonar. Bueno, voy a seguir con otra sección del programa, entonces ya voy dándole las gracias a Ana María y a la doctora Luz Darek con una última pregunta. Primero para mi invitada aquí de la izquierda. ¿Hay opción de vida? ¿Se le puede dar un testimonio esperanzador a las personas con un diagnóstico de hipertensión pulmonar, doctora? Correctico, porque nos fuimos. Bueno, como dice el doctor Alejandro, de tromboembolismos hay una posibilidad, porque ya inclusive en Estados Unidos inventaron un equipo especial para los trombos que estaban en la periferia, que eran los más difíciles, que era mi caso. Y hay una probabilidad muy grande en cuanto a la tromboembólica. En cuanto a la idiopática,
la estamos investigando en el grupo, en todo el mundo y especialmente en la Universidad Pontificia Bolivariana en este momento, en la Facultad de Nanotecnología. Perfecto. Y mi querida Ana María, me decías tú cuando hablábamos antes del programa que los pacientes deben tener mucha asepsia en el manejo de los asuntos que deben utilizar como parte de su tratamiento. Todo ese acompañamiento se le brinda, se le enseña allá en la unidad de neumología de Cardiovid, ¿verdad? Sí. El paciente cuando se le dan esos tratamientos está hospitalizado y hacemos toda la enseñanza es intrahospitalaria y hasta que no aprendan por lo menos 2 acompañantes del paciente, porque si el otro se enfermó, el paciente no pudo, haya quien prepare el medicamento, se les enseña todo y hasta que no estemos seguros no se va para la casa. Ya está listo, no, dejémoslo otros 2 días, nos falta otro, y los dejamos hasta que no garanticemos que esa persona va a hacer las cosas muy bien en la casa. Ana María, gracias. Gracias por cuidar a todos esos pacienticos y por regalarnos este ratico. Y mentir, usted se queda otro ratico conmigo. Claro. Y el doctor también. Y seguimos con más en Sana que Sana Noticias, Sana que Sana. Mónica Zapata es terapeuta respiratoria de Cardiovid y yo ya iba despachando a la modelo, no modelo, no. Señorita, siéntese ahí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Obviamente estamos hablando de un asunto que tiene que ver con nuestra respiración, nuestra salud respiratoria. La terapia respiratoria juega un papel bien importante en el tratamiento para los pacientes con hipertensión pulmonar. Cuéntanos. Sí, juega un papel muy importante, aunque hasta hace muy poquito tiempo se permitió rehabilitar a los pacientes desde la parte pulmonar, antes no. Hasta el 2015 no había estudios que dijeran que los pacientes con hipertensión pulmonar se pudieran rehabilitar. Ajá. Entonces, a partir de los últimos estudios que se realizaron en los últimos 3 años, se pudo iniciar la rehabilitación de estos pacientes. ¿Y eso antes porque había dudas? Porque la hipertensión obviamente es una enfermedad muy delicada, el ejercicio aumenta la presión de la arteria pulmonar, entonces sí, se veían más lindos quietos, entonces no se podía en ese momento. Ok, pero ahora los avances y los estudios han identificado que sí sirve. Que sí sirve tanto que mejora la sintomatología de la disnea, mejora la calidad de vida de esos pacientes, mejora el pronóstico de vida, entonces se ha abierto muchas posibilidades, porque antes había mucha fatiga, mucha debilidad, los pacientes se autolimitaban, no salían de su casa, no salían de su cama. Entonces, en ese aspecto, vivían muy encerrados en su mundo. Y recuerde que la vida es para vivirla. Por favor, tú en tu proceso, Luz, ¿tuviste momentos de tratamiento con la terapia respiratoria? ¿O en tu caso no aplicó? Bueno, no aplicó porque realmente cada esfuerzo me llevaba a un síncope. Inclusive los mínimos esfuerzos, que es ir al baño, ducharme, me tenían que ayudar. En mi caso no pude hacer nunca terapia antes de la cirugía. Ajá. ¿Y después? Después sí. A partir del 3er mes ya fui a fisioterapia a la clínica cardiovascular y fue un cambio radical y estoy haciendo de todo. Alguno de los ejercicios que ahorita Mónica nos va a contar un poquito, ¿cómo eran esos? A ver, recreemos una terapia respiratoria para paciente con hipertensión pulmonar. Lo más importante para los pacientes con hipertensión pulmonar es disminuir la sintomatología, independientemente en qué clase funcional esté. Hay que recordar que nosotros tenemos 4 clases funcionales, realmente son 5. 0 somos nosotros, el cotidiano. 1 es el paciente que se fatiga en esfuerzos muy importantes, pues que le dio por subir una loma corriendo, obviamente se da fatiga. El 2 que dice, subiendo las escalas me fatigo. El 3 es que 2 personas de la misma edad se fatiga ya primero que la otra persona, contemporánea. Que se nota la diferencia. Sí. Y el 4 es que a los 100 metros ya está totalmente fatigado. Entonces, ¿qué es lo más importante? Explicarle siempre a esos pacientes cómo controlar la disnea, porque si no, no podemos hacer nada. La disnea es la asfixia. Sí, la dificultad respiratoria o el ahogamiento.
Ok. Entonces la parte más importante es explicarle al paciente, perdón, yo me corro un poquito para acá. Claro, ponte cómoda. Decirle al paciente, va a respirar por la nariz, despacio, tranquila, tratando de concentrar ese aire en el abdomen y botarlo de 4 a 8 tiempos, escondiendo el estómago. Eso básicamente, este ejercicio es, descansa, doctora, este básicamente es el ejercicio más simple, pero es el ejercicio más importante. ¿Qué produce mi sistema respiratorio hacer este ejercicio? Eso disminuye la disnea, aumenta la capacidad de oxígeno en la sangre y mejora todo esto. Entonces le va a permitir, por ejemplo, las personas que no puedan movilizar esto, porque genera más cansancio, más fatiga, más No de todo. creería que eso no sucede, pero sucede en la vida Realmente real. hasta peinarse fatiga. Cualquier movimiento. Cualquier movimiento es enseñarle, vea, esto es muy fácil, en un tiempo usted va a coger esto, va a tomar aire y en 2 tiempos lo va a traer hacia usted. Ajá. Esto va a generar que el músculo como tal no genere tanto esfuerzo, que el pulmón como tal no tenga que esforzarse el doble o el triple y él pueda generar el movimiento. Entonces, por eso, la sensación de ahogo, de disnea, es la parte más importante que se debe manejar en un paciente con hipertensión pulmonar. Una persona que esté en esa terapia para hipertensión pulmonar, para manejar esa asfixia, esa disnea, debe hacer esos ejercicios durante toda su vida para hacer ese tipo de actividades. Depende de cada caso, me imagino. Realmente eso dependería de cada caso y de las limitaciones que tenga en ese momento. Por ejemplo, a la doctora ya no le voy a pedir esto, pero si le digo, Le doctora, va a pedir que vaya al gimnasio 3 horas. ¿Sí? tampoco, porque ya me ha pasado. Le voy a decir, el esfuerzo máximo que ella puede hacer en este momento es subir 2 pisos. Al subir 2 pisos ya debe estar un poquito fatigada. Entonces yo le voy a decir, doctora, me va a subir las escalas de forma pausada, de tal forma que en 2 escalones me va a tomar el aire y en 4 me va a botar el aire. ¿Eso qué significa? Eso son técnicas de ahorro de energía. Entonces, doctora, o por ejemplo, el paciente que esté clasificado en su prueba de función pulmonar o en su fase, en un estadio 4 o 3, ¿qué le voy a decir a ese paciente? Le voy a decir, yo a usted le voy a dar técnicas de ahorro de energía. Le voy a decir que se tiene que bañar sentado. ¿Por qué sentado? Bañar sentado. Porque bañarse de pie, ese hecho, solamente ese hecho, puede generar demasiada dificultad respiratoria y consumir demasiada energía. ¿Por qué? Porque todos los músculos están en esa posición solamente para usted sostenerse. Están haciendo una contracción involuntaria que nosotros no sentimos, entonces se van a fatigar. En tu día a día, doctora Luz, ¿aplicas este tipo de asuntos para evitar esa falta de aire? Sí. Cuando inicié la terapia en la clínica cardiovascular, lo primero fue ejercicios respiratorios, luego calentamiento con unos ejercicios de movimiento muy tenues y de ahí ya el caminador paulatinamente me lo han ido elevando en frecuencia y tiempo, lo mismo que la bicicleta y pesas. En este momento estoy en esa terapia. Y sos juiciosa, rigurosa, Sí. que a veces los médicos no son juiciosos con su yo salud, sí. le cuidan a los otros, pero Sí, si sí. tú eres rigurosa. Sí. Ah, qué bueno, te felicito. Pues bueno, yo les agradezco mucho a Mónica por darnos estas puntaditas sobre lo importante que es la terapia respiratoria, sobre todo que hay opciones, que hay salidas para mejorar la calidad de vida. Y esta mujer que después de varios años de esa operación, me acuerdo que una vez la entrevistamos, de esa arteria pulmonar le sacaron un buen pedacito, un tumorcito que la estaba ahí, un coágulo grandecito, gracias a que se le extrajo en Cardiovid. Hoy tiene calidad de vida y se sigue cuidando. Gracias, doctora Luz Darek. Muchas gracias. Además que se ha dedicado a ayudar a personas con el mismo diagnóstico y eso me parece maravilloso. Mónica, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre hipertensión pulmonar. Si tienen alguna inquietud, hacerla al 305-316-6560. Ya regresamos. Hoy estamos hablando sobre hipertensión pulmonar en Sana que Sana. Y al respecto les contamos, existen 2 tipos principales de hipertensión pulmonar. Uno hereditario
o que aparece sin una causa clara, la idiopática, ¿cierto, Doc? Puede ser. Y el que es relacionado con otra condición como las enfermedades de corazón y pulmón. Aunque no existe cura para este diagnóstico, el tratamiento ayuda a controlar los síntomas y puede incluir medicinas, oxígeno y en algunos casos trasplante de pulmón. Recuerde que en Sana que Sana también hacemos parte del canal de YouTube de Televid. Ustedes ingresan a YouTube, canal Televid, Sana que Sana, y buscan el título del programa que ustedes quieran ver nuevamente o compartirlo con las personas a las que ustedes aman y quieren que estén bien saludables. Y ahora tenemos un testimonio muy bonito de esta pequeñita que tiene 11 años y se llama Violeta. Bienvenida, Violeta, Sana que Sana. Hola. Te veo muy sana, a propósito. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué rico. Les presento también a la madre de Violeta, que es Diana, se me perdió, Diana Marcela Ramírez Betancourt. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fue la historia de Violeta con relación a la hipertensión pulmonar, mujer? Pues Violeta fue diagnosticada cuando tenía 4 añitos. Ella empezó con una tosecita, se ponía por los labios moraditos, todo. La llevábamos a pediatra, médicos, todo, y le mandaban pues cosas que nada que ver. Ya a los 4 añitos, por cosas de la vida, resultamos en la clínica Las Vegas con el doctor Luis H., que es uno de los expertos pues, en hipertensión pulmonar, y él hizo un ecocardiograma y le detectó la hipertensión pulmonar, y ya de ahí empezó pues toda una película pues para que le intervinieran, porque ya estaba en un momento muy avanzado. ¿Por qué a los niños les puede dar hipertensión pulmonar, doctor Alejandro? Casi siempre es porque nacen con un pequeño defecto en el corazón, ya sea una comunicación entre las aurículas o una comunicación entre los ventrículos o algún defecto en la válvula pulmonar o en las mismas arterias pulmonares. Entonces, casi siempre, como dice Diana, los niños se van presentando en la medida que van creciendo y que se van moviendo un poquito más con los labios morados o azules, los llamamos los labios azules de la hipertensión pulmonar, y con la fatiga y eventualmente hasta con dificultades para alimentarse en ese tipo de pacientes. Entonces, claro, un ecocardiograma hecho por un experto, en este caso el doctor Luis H., que también hace parte del equipo de hipertensión pulmonar de la clínica Cardiovid, pues detecta algún problemita y ya se enfoca uno como a tratar de precisar cuál es el defecto y eventualmente si se puede corregir quirúrgicamente. Ya hay algunos que en el momento de detectarse, a pesar de ser de edades muy tempranas, puede que no se puedan corregir. Gracias a Dios en el caso de Violeta no fue así. ¿Qué siguió después de ese diagnóstico, Diana? Pues ya en la clínica cardiovascular, pues en la Cardiovid, ya pues les llevaron un proceso, pues ya lleva 7 años más o menos allá, con la doctora Margarita, pues que ha estado pues muy pendiente de ella. Violeta pues es medicada todo el día, toma medicamentos, se han ensayado otros medicamentos que no le han funcionado, como el Hilopros, que no le funcionó. Ella usa oxígeno todas las noches, y ahorita pues tienen otro tratamiento, porque ellos van escalando, o sea, ellos van haciendo como unas escalas de qué medicamentos nuevos hay que darle, entonces ha sido pues todo un proceso. Cuando vas a Cardiovid, mi querida Violeta, ¿qué te hacen allá? ¿Qué es lo que te enseñan? ¿Cómo te acompañan y te ayudan a estar saludable? Lo que a mí más me gusta de la clínica es que, por ejemplo, a uno lo dejan como salir, como a la capilla. Pues yo he estado muy poquitas veces en otras clínicas, entonces, y uno tiene que estar siempre acostado. En cambio, en la clínica Te dejan vivir. Sí. Eso es supremamente importante. Hablemos, doctor, justamente del tratamiento para la hipertensión pulmonar. Hay varias alternativas justamente para este tipo de diagnósticos. Sí. Diría que 20 años no había tratamiento para la hipertensión pulmonar, ocasionalmente oxígeno, diuréticos y eventualmente anticoagulación. Pero a partir del año 2000 ha habido mucha investigación en hipertensión pulmonar y se han descubierto
una serie de medicamentos muy importantes. Los primeros que se descubrieron fueron unos que los llamamos análogas de las prostaglandinas, pero son complicados porque son intravenosos o son subcutáneos o de pronto Violeta es una de estas pacientes que después de agotar otras opciones, tuvo que llegar a un medicamento de estos que son los más efectivos. Pero tenemos medicamentos orales y eventualmente los pacientes los podemos iniciar o con un solo medicamento si la hipertensión pulmonar no es muy severa. Si es muy severa, casi siempre empezamos con 2 medicamentos y les damos una tregua de 3 a 6 meses y si no hay mejoría incrementamos el tratamiento otros 3 a 6 meses y si no nos toca poner un medicamento venoso que en la unidad de neumología con la Ana María, la enfermera jefe, nos explicó ahorita cómo había que entrenar pues todo el grupo familiar. A Diana y a Violeta hubo que entrenarlas porque este es un medicamento relativamente nuevo en nuestro medio. Violeta tiene una pequeña bomba de infusión continua que va haciendo que el medicamento vaya entrando lentamente en su organismo a través de una vía subcutánea que es relativamente fácil, pero ya Violeta nos contará ahora qué tan cómoda se ha sentido con el tratamiento. No es fácil, ella es una paciente espectacular, juiciosa, muy juiciosa. El grupo de pediatría de cardiopatías congénitas de la clínica es excelente y entre Margarita, el doctor Luis H., el doctor Lince y la que ve los pacientes de adultos con cardiopatías congénitas, que es la doctora Luz Adriana, pues han logrado conformar un equipo que con los neumólogos pues nos fundimos y realmente hacemos o tratamos de que los pacientes estén lo mejor posible. ¿Cómo estás entonces con ese tratamiento? Decía el doctor Alejandro, ¿te has sentido cómoda? ¿Cómo lo has manejado? Tu mamá ya es una enfermera, mejor dicho, profesional, sí, empírica, pero lo es, ¿cierto? No, al principio, pues eso es un catéter en el brazo. Después al principio me dolía mucho, pero siempre que que me dolía, siempre salía como a jugar, pues afuera del cuarto. Y así pues me distraía un poquito del dolor y pues ya me acostumbré y todo, pero pues igual me impide hacer muchas cosas como tirar piscina, pero también puedo hacer más. Hay que mirar, ¿cierto? Lo que no se puede hacer, pero potencializar lo que sí se puede hacer. Ahorita seguiremos escuchando el testimonio de Violeta, de su madre Diana, seguiremos aprendiendo más con el doctor Alejandro Londoño, pero hoy, a propósito de este tema de hipertensión pulmonar, tenemos otra sección de noticias Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana, hoy estamos hablando de hipertensión pulmonar con el doctor Alejandro Londoño Villegas, neumólogo de Cardiovid, con Diana y su hija Violeta, una niña diagnosticada cuando tenía 4 años con hipertensión pulmonar. Yo decía que vos tenés que ser ya enfermera empírica, te han capacitado muchísimo allá en Cardiovid para todo el manejo y el cuidado de tu niña. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la vida normal de Violeta y los cuidados que se le deben dar? Pues lo más importante es la medicación, o sea, dársela pues a las horas que son, las dosis que son, y si nos explican pues todo. Ya, yo creo que lo más complejo ha sido el Remodulin, pues el Teprostinil, que tiene como su complejidad de poner, de cambiar el catéter. Ajá. De hecho, las primeras veces ¿Eso nerviosa. lo haces tú? Sí. Y una cuñada también me ayuda cuando yo no estoy. Y también tenemos una enfermera que nos acompaña, nos ayuda. Ajá. Violeta es una niña que puede vivir no solo cuando va a Cardiovid, sino que está en su colegio normal. Cuéntanos cómo es tu vida, Violeta. Un día normal en la vida de Violeta. No, pues, o sea, es que yo soy como si no tuviera enfermedad. Pues, obviamente yo sé que si corro, pues me va a pasar algo y pues yo sé que me pasa, entonces por eso no lo hago. Y por ejemplo, cuando me llevan el oxígeno a la casa, pues las personas que lo llevan dicen que pues que yo no parezco y se quedan asustadas. Eso es porque estás en las mejores manos. Con el de arriba, con la mamá y con la clínica Cardiovid. Y porque, según decía el doctor Alejandro, eres muy buena pacientica. O sea, que haces muy bien tu tratamiento y te sabes cuidar.
Te felicito y a la mamá también, porque la mamá es el angelito que la cuida muchísimo y que la mantiene con esa calidad de vida. Y la abuela también. Hay que darle el pendiente de crédito a ella. la abuela. ¿Cómo se llama la abuela? Marleni Marleni, ¿qué? Betancourt. Doña Marleni Betancourt, otro angelito del cielo para Violeta y para Diana. Doc, vamos cerrando el programa y queríamos mostrar, empezamos con clase magistral en Sana que Sana sobre hipertensión pulmonar y terminamos con lo mismo, Doc. ¿Qué vemos ahí? Olguita, aquí estamos viendo el esquema como nos informan los hemodinamistas, el cateterismo derecho. Nos van poniendo las presiones en la arteria pulmonar. Este paciente está muy hipertenso, aquí nos ponen la media de 56, normales hasta 25. Este paciente en especial tenía además un tromboembolismo pulmonar crónico, muy parecido al que tenía la doctora Luz Daret. Entonces aquí tenemos un catéter en el que se inyecta medio de contraste y nos permite dibujar las arterias pulmonares y dónde están ubicados los trombos. Si quieres, pásate la siguiente. Una vez el equipo, porque esto es un equipo, el cirujano cardiovascular, los neumólogos, los cardiólogos, dicen que se puede operar y que tiene buen chance de unos buenos resultados, a pesar de que se corren muchos riesgos. Es una cirugía muy compleja. Digamos que la clínica es en Colombia quizá el segundo sitio donde más pacientes se han operado de tromboembolismo pulmonar crónico y el cirujano, habiendo parado el corazón y habiendo enfriado el cuerpo a temperaturas tan bajas como 20 grados centígrados, eso permite parar el corazón 20 minutos, se pueden parar 2 veces a cada lado, ese es el tiempo que él tiene para esculcar dentro de las arterias pulmonares, pásate la siguiente, todo ese material trombótico que la ha ido Eso es lo que taponando. está haciendo ahí. Aquí están metiendo pincitas y una espátula y desprendiendo esos trombos para poderlos sacar. Ese es y el trombo. mira lo que tenía ese paciente. Realmente la sangre, al volver a circular por esas arterias pulmonares ya abiertas, pues va a tener unas repercusiones muy buenas. Quisiéramos que todos los pacientes quedaran, así como la doctora Luz Daret, algunos hay que darles medicamentos posterior a la cirugía para hipertensión pulmonar porque pueden quedar con un componente residual. Una cirugía muy riesgosa, pero eventualmente curativa. Perfecto. Por eso es que es muy importante asistir a un centro de estos que se pueda estudiar bien la enfermedad, que se pueda clasificar adecuadamente y que eventualmente se puedan ofrecer este tipo de manejos. Doctor Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente Olguita. en Sana que Sana. Con mucho gusto. Se le nota y a ustedes también. Que Dios te bendiga, Violeta. Y a ustedes también, que Dios los bendiga. Y nos vamos despidiendo hoy en Sana que Sana, como siempre recordándoles nuestros 2 productos del canal Televir, que los tenemos aquí en nuestra mesita central, que son el reloj navideño y el aviso navideño. Productos que ustedes pueden solicitar a domicilio al 322-9050, opción 1. Terminamos Sana que Sana y les contamos que mañana nuestro tema va a ser la enfermedad de Huntington. ¿Cómo lo pronuncié bien? Muy bien. Sí, Huntington, como entre A y U. Enfermedad de Huntington es un asunto que comienza, según entendido, con movimientos involuntarios y que también puede ser relacionado con demencias, ¿verdad? Sí. Porque empieza a traer ese tipo de consecuencias. Enfermedad de Huntington, mañana en Sana que Sana. De nuevo, muchas gracias y feliz resto de miércoles para todos. Hasta mañana.